Che, no puedo creer lo que me pasó. Salí a pasear con los chicos aprovechando el solcito y bueno, mientras dejamos el auto ahí, nada, cuando lo voy a ya cargar las cosas para irnos, me encuentro con esta situación. A ver si se la puedo mostrar ahí. Mirá, rueda pinchada. Y para mejorar la situación, más allá de esta incomodidad, no tengo rueda de auxilio. Me falta eso. Pero tengo algunos elementos, voy a ver si con todo lo que tengo puedo solucionarlo. Inflarla y bueno, si puedo, quiero también solucionar la pérdida de aire que tiene. Porque supongo yo que fue una pérdida grande porque fue rapidísimo. Salí de la casa y estamos cerca, tuvimos 2-3 horas y ya se desinfló todo. Lo primero, voy a sacar todas las cosas del baúl que pienso que me puedan ser de utilidad y espero haber traído todos los elementos que estimo son necesarios. Así que si alguna vez te pasa algo similar, es posible que algo de lo que realice en este video te pueda ser de mucha utilidad. Te voy a mostrar las cosas que tengo para intentar solucionar este problema que surgió. Bueno, primero que nada tengo la caja de herramientas en la cual tengo una variedad de elementos que pueden llegar a servir, pero bueno, no sé si tanto para esto, porque es lo que es destornilladores, llaves y todo eso. Después, bueno, la llave cruz, la barra que funciona con la llave, con el gato el hidráulico que tengo. Después lo que tengo, bueno, esta pelota es la que trajimos para jugar aquí en el predio este. Después lo que tengo esto que es fundamental y ya te digo que esto es parte de la solución a pleno, que es el mini compresor que funciona a 12 volt, que es espectacular. Y si viste el video en el cual yo estoy en Arenas Verdes, donde, ¿cómo se dice? Me quedé encajado en la arena. El compresor fue de mucha utilidad, pero no tanto para inflar las ruedas. Bueno, después sí, pero al principio más que nada porque lo utilicé para poder sacarle aire a las ruedas, porque bueno, por las circunstancias en las que me había encontrado, necesitaba bajarle las libras a cada una de las cubiertas en ese caso era la camioneta, la Fargo, del año 1960. Te sigo mostrando, mirá. Este producto es lo que me parece que más utilidad puede llegar a darme en este caso, si es que cuando detecte qué es lo que provocó que se desinfle la rueda tan intempestivamente, sea un pinchecito chiquito. ¿Qué es esto? Un kit de reparación, que no sé si llamarlo parches, pero lo que hace es meter estos elementos, que la verdad que desconozco los nombres, pero valiéndome de estas herramientas, los pones en la pinchadura y lo que hace es cerrar la pérdida. Es realmente muy efectivo. Hay innumerable cantidad de videos en YouTube sobre esto, pero lo que nunca vi es utilizarlo. O sea, nunca vi un video en el cual estuvieran utilizando como me está ocurriendo a mí. Igualmente, la verdad que no sé, lo tengo porque como yo ya no tenía rueda de auxilio, yo hice viajes largos con vehículos. No digo que, porque las cubiertas así cuando uno sale de viaje y a un viaje inhóspito, vas preparado, pero siempre hay algún tipo de imprevisto que te puede complicar las cosas. Y bueno, en su momento cuando vi este kit me pareció algo muy copado, muy útil para solucionar algunas cuestiones. Pero bueno, quizás lo utilice en esta oportunidad, ya veremos. Por lo menos tengo el crique, que es lo principal, y el inflador, que me parece genial. Bueno, ya tengo los elementos, voy a empezar retirando la rueda para luego revisarla. Solamente tiene 3 tornillos atrás. Lo bueno es que cuando estacioné ya era un lugar firme, así que todo esto se puede hacer con relativa facilidad. Si no, hay que mover el vehículo hasta un lugar donde asiente bien, que no represente ningún riesgo para nadie. Primero lo que voy a hacer es revisar a ver si detecto algo que haya ingresado en la rueda y sea lo que, mirá, contra hablando esto. A ver ahí.
Uy. No encuentro nada, che. La verdad que no veo nada. Encima la estoy girando la rueda. O sea, girando pero apoyada en la tierra, ¿eh? A ver, una segunda búsqueda. Momento. A ver. Acá tenemos algo. Esta puede ser, ¿eh? ¿De qué? La pinchadura. ¿Esta? ¿Esta, papi? Sí. No, es posible que sea ahí la pérdida de aire, pero para estar seguro le voy a completar el aire nuevamente a ver si escucho algo. Porque la verdad que estaba muy desinflado, como les mostraba antes, miren. Es tremendo, baja un montón. Así que ya que tengo el compresorcito chiquito, el inflador chiquito de 12 volt, le voy a dar aire a la rueda esta y después si compruebo que es por ahí, pareciera que es un tornillo tipo cruz, Phillips. Así que si compruebo que es ahí, retiro el tornillo y bueno, veo si le puedo poner los parches esos que les mostré anteriormente. Me voy a ir preparando, abriendo el capot y retirando los elementos. Este modelito está lindo porque además de inflador tiene linterna, o cual, o sea, puede servir en alguna situación crítica. Bueno, lo primero que voy a hacer es unir la manguera al compresorcito, al inflador. Luego voy a llevar los cables a la batería del coche. Ahí ya. El que tiene la funda roja al positivo y el que tiene la funda negra al negativo de la batería. Seguido a eso, como podemos apreciar acá, en esta rosquita, que es la que va en la entrada de aire o en la válvula de la cubierta. A ver si puedo mostrarte mejor. Ahí, justo ahí. Esto lo vamos a enroscar. Tiene un O-ring, que es lo que evita que se vaya al aire, ¿no? Cuando uno infla. Igualmente, como pueden apreciar, mis cubiertas lamentablemente, o al menos esta, está muy crocante. Está para cambiar. Ahora en un segundo voy a buscar a ver de qué año es, pero apuesto que debe tener por lo menos 20 años esta rueda. Pero primero voy a cargarle el aire a la cubierta. Ese no era, ese es el de la linterna, mira. ¿Viste? Ahí está. Seguramente va a demorar un ratito. Y acá nos dice qué presión va teniendo a medida que va inflando. Si bien cuando está funcionando el inflador te tira como que ya está teniendo una muy buena presión, en realidad hay que verificarlo apagando. Ahí baja muchísimo. Ya empezó a cargar, debe tener entre unos 5 y 10, pero bueno, obviamente está muy lejos de lo que corresponde. Como esto va a demorar, si bien voy a dejar toda la imagen, supongo que lo voy a poner en una velocidad un poquito más rápida de reproducción. Lo que estaba mirando, ya casi está en 25, mirá. Pero mirá, ya hace rato se hundía fácilmente, ahora no. Le voy a llevar hasta 30. Ahí yo creo que ya tiene 30 o cerca al menos
Después en todo caso lo voy a calibrar como corresponde, pero igualmente ahora lo que quiero hacer es verificar, o mejor dicho ver si confirmo que ahí es donde pierde el aire, en el lugar donde se ve como una especie de tornillo. Y si no, bueno, al menos ya sé que lo puedo inflar porque lo acabo de hacer y lo llevo así. Pero si puedo reparar la pérdida, mucho mejor. Bueno, así que procedo a la desconexión por el momento. Hay que hacerlo rápido porque si no pierdo un poquito de aire. Mirá, lo que hice fue volver a buscar donde estaba el tornillito y le eché un poquito de alcohol porque no tenía agua ni otra cosa para... En realidad acá lo mejor si tenés es detergente, pero se supone que no sería normal que lleves detergente en el auto. Pero porque con el detergente hace unas burbujas grandes si es que hay una pérdida, ¿no? Pero en este caso igualmente, como es un líquido, nos deja ver las pequeñas burbujas que va generando, que va formando. Bueno, esto voy a tratar de secarlo rápido así no le hace mal a la cubierta. Voy a intentar retirar el tornillo con el destornillador. A ver. No lo agarra, se patina. Porque se ve que ya como estuvo en la rueda y estuve circulando, así que me voy a valer de una pinza. Con la pinza pero. A ver, ahí lo pude enganchar un poco. Y ahí se escucha más, ahora sí se escucha pérdida, ¿no? Mirá, fíjate. Ah, sí. ¿Viste cómo se escucha? Ahí, a medida que lo estoy retirando, cada vez se escucha más la pérdida. Al principio se veían las gotitas de burbuja nada más, que formaban burbuja nada más, y ahora ya se puede escuchar el sonido claro de que es una pérdida. No, esto ya está olvidado. Mira, el problema lo tenía acá. Mirá lo que es esto. Voy a dejar ahí hasta que traigo las cosas, porque esto va a perder rapidísimo. A ver. ¿Y por qué estamos ahora? Porque le pusimos alcohol. Bueno, ahora voy a ver cómo implemento esto, mirá. Viene con esta herramienta que es con la que se insertan los que serían los parches, que son estas piezas que están acá. Así. Después tengo esta otra herramienta que es una especie de sacacorcho que lo que sirve es primero para hacerle camino a los parches, ¿no? Y también viene con un lubricante que facilita obviamente cuando hay que hacer fuerza y meter este tipo de elementos. Así que esto lo vamos a hacer en un segundito. Voy a retirar el tornillo, definitivamente. Y ya se desinfló por completo, así que era por ahí. Era ese el agujero. Lo segundo que voy a utilizar es esta herramienta. Tiene una especie de tirabuzón que facilita el ingreso a la rueda. Ahí ya está, ahí está funcionando. Bastante igual, bastante bruto quedó él. Y después lo retiramos, ahí está. Perfecto. Lo siguiente que voy a utilizar va a ser esta herramienta junto con estos cosillos, que sería el parche. Lo vamos a cruzar así. Así de esta manera, hay que acomodarlo, mira. ¿Se ve? Sí. Bien. Lo que sigue, mira, vamos a poner el lubricante acá. Y no sé si va a ser buena idea, pero también le voy a poner un poquito acá. Ahí. Como para que esto resbale, ¿viste? Y después lo ubico de esta manera, mira. Donde está el agujerito, bueno, hay que hacer
muchísima fuerza. Bueno, hice una pausa porque le volví a echar aire a la rueda porque me costaba demasiado sin aire, pero lo que hay que hacer ahora es introducir el parche en el agujero que hicimos con la otra herramienta e ir introduciendo así lentamente. Van a sentir que se hace mucha fuerza y de a poco va a ingresar el parche. Ahí está. Una vez que ya ingresó más o menos lo que es la mitad, hay que retirar la herramienta esta que nos sirve para hacer este procedimiento. Esto implica hacer mucha fuerza y hay que valerse de esto, de esta pequeña arandela que trae ya la herramienta. Ahí está, mirá. Fíjate, ya quedó el parche. Míralo así. ¿Viste? Y tiene obviamente este sobrante, que es bastante interesante, importante, mejor dicho, más que interesante. Eso lo tenemos que recortar todo a su alrededor. Ahora voy a traer un alicate que yo creo que si traje la caja herramienta lo debo tener. Y con eso le corto los rebordes. Y ya el reborde chico que queda, con el mismo andar del vehículo se va a gastar y ya va a quedar parejito. Ahora te muestro cómo lo cortamos. Mirá, así es como lo hacemos. Ahí quedó listo. Lo que queda es, le voy a poner nuevamente alcohol, que es lo que tengo en este momento, y comprobar a ver si hay alguna filtración por el lugar donde estaba el tornillo ese que saqué. Ahí, como podemos ver, ya no aparece ninguna burbujita. Si querés acercarte un poquitito, así se puede apreciar, porque hoy con el tornillo se veía claramente todas las burbujitas que se generaban alrededor. Ahí está perfecto. Ahora le voy a dar el aire que le falta y ya coloco la rueda. Yo creo que con esto va a estar listo para volver a casa. Ahí ya le completé el aire que necesita para circular. Ahora la voy a colocar. Bueno, procedo a bajar el auto, retirar el cricket debajo del vehículo. Ahí, como te mostré, pude arreglar la rueda, ya la tengo inflada, lista y colocada. Así que ahora lo que voy a hacer es bajar el cricket y nada, a ver si quedó, ya está. Te digo que esto funciona, o sea, ya no voy a tener problemas. Ya verifiqué también con mi método del alcohol a ver si tenía algún tipo de pérdida de aire nuevamente, y por suerte pude comprobar que no. Así que yo estoy seguro que para llegar hasta casa ya lo voy a hacer sin ningún inconveniente. Y así es como quedó la rueda. Le voy a hacer un plano general al coche para que vean que está totalmente ya sobre sus 4 neumáticos. La verdad, muy contento por haber podido solucionar este inconveniente. El video de hoy lo voy a finalizar agradeciendo que me hayan acompañado. Espero que si en algún momento tienen una situación como la que yo viví hoy, y si tienen estos elementos que con los que por suerte yo contaba, también lo puedan solucionar de la misma manera, y este video que acaban de ver les sea útil. Muchas gracias por acompañarme, un abrazo a todos y que tengan una hermosa semana.
Finalmente emprendimos el regreso.